Y Abra Palabra llega a nuestros estudios en un nuevo programa en el que vamos a hablar de algo que nos pilla muy de cerca, seguro que a todos nuestros espectadores y nuestros oyentes también. Y como siempre está con nosotros Mitchell Suñé. Muy buenos días. Buenos días a todos. Algo que nos pilla muy de cerca, porque ¿de qué vienes a hablarnos hoy? Hoy vamos a dar unas pautas para hablar mejor en la radio. Parece que al ciudadano de a pie no nos va a suceder nunca que tengamos que estar en una emisora, pero es más frecuente de lo que pensamos, pues cuando trabajamos en una empresa o si hay una noticia en la cual podemos ser protagonistas, al presentar un libro, al hacer una denuncia o simplemente pues porque alguien nos quiere hacer una entrevista o darnos un reconocimiento, y es importante que seamos conscientes de cómo tenemos que desenvolvernos en este medio. Es el medio de la palabra, donde la voz es el punto de contacto entre el emisor y el receptor. Es un medio mucho más amable, mucho más sencillo y agradecido que otros, por supuesto, si lo comparamos con la televisión, pues años luz de diferencia, y es un medio pues íntimo, cercano, donde en general te vas a sentir cómodo, aunque sea la primera vez que te encuentras en él, el medio de la buena onda, de la confianza, y habitualmente acabas sin ser consciente de la trascendencia que tiene esa comunicación y se queda en una cosita entre tú, el micro y los presentadores o los colaboradores con los que te encuentras en ese momento de comunicación. Bueno, y algo que tienes experiencia, ¿no? Porque como oratoria por un lado y como colaborador de radio nos puedes hablar muy bien de todo esto. Hombre, por lo menos eso de que hay que tener ideas propias y sentir el discurso, en este caso está claro que es así, ¿no? Volvemos a la esencia de la oratoria. Tres cosas que siempre o casi siempre os digo al hablar de formatos de comunicación oral: preparación, experiencia y exceso de responsabilidad son las principales chinas en el zapato que nos pueden dificultar hacer bien las cosas. Son las causantes del miedo oratorio. Entonces, en la medida de lo posible, tenemos que ir a esa intervención en la radio pues preparados, si ha estado en nuestra mano, con experiencia, con ejercitación previa, y si no, pues conscientes de que somos un poquito novatos, y en la medida de lo posible, pues ser capaces de combatir ese estrés o esa responsabilidad exagerada que nos puede generar esa situación. Evidentemente, si es la primera vez que lo hacemos, pues no vamos a estar tan tranquilos como en una reunión con nuestros amigos en casa, pero bueno, lo dicho, es verdad que el medio de la radio transmite enseguida confianza. No es porque estés tú aquí delante, pero la gente de la radio, los profesionales, sois muy cercanos, sois muy majos, enseguida sabéis ayudarnos a los neófitos, a los novatos, a centrarnos en la comunicación, y pocas personas que han pasado por la radio han tenido una experiencia negativa realmente. Oye, hablas también de no leer, ni memorizar, ni improvisar. Entonces te preguntarían, ¿entonces qué hay que hacer? Pues lo de siempre, recrear, que es una especie de discurso improvisado, pero preparado y con un guión o con una base previa que tú has trabajado. Es verdad que en la radio a veces hay quien lee, pero insisto, la lectura no estamos familiarizados con comunicar bien leyendo, se hace aburrido, se hace pesado, el público se cansa, no suena natural, no suena sincero, y es muy fácil que el público desconecte y se vaya a otro mundo. Y tú lo que estás en la radio es para transmitir tu mensaje, para poner en común las ideas propias sobre el tema al cual has sido invitado a hablar, y se supone que tienes muchas cosas que aportar, porque si no, no habrías sido elegido, no estarías allí. Entonces se trata de eso, de ser tú mismo, de tener claro lo que vas a decir, tener un guión. Yo lo tengo aquí encima de la mesa ahora y lo voy consultando, ¿no?, según mis necesidades, pero no se trata de leer ni de memorizar un texto y luego repetirlo de carrerilla. Te puedes quedar en blanco y eso sí que será un marrón gordo ante las ondas, y tampoco se trata de improvisar, porque puedes decir impertinencias y salir por peteneras y meter la pata y luego arrepentirte cuando ya no tienes remedio. Previa a esta intervención, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo dicho, sé consciente que el factor humano te va a ayudar. Si tú conoces un poquito a los presentadores, a los contertulios con los que coincides, y si no es así, pues simplemente con irte unos minutos antes para interactuar con ellos, enseguida te vas a dar cuenta de que es verdad que eso que se dice que la radio te llega enseguida es porque el factor humano es muy importante, y al final esto se convierte en una conversación, no te digo entre amigos, que con el tiempo sí, pero al menos entre iguales, ¿no?, entre gente que estáis ahí para poner las cosas en común, y te van a facilitar las cosas.
Es importante también que antes del momento llegues con tiempo, lo de siempre, esto no es nada nuevo. Si tú llegas precipitado, has tenido que aparcar y estás sudado y agobiado y llegas con nervios, pues eso lo vas a transmitir en tu estado de ánimo. Una vez que llegues, acomódate, colócate la silla a la altura, el micro para que estés cómodo, déjate el reloj delante para tener control. Bueno, pues estas cositas, tu guión, sácalo si lo llevas. Ojo, si ya estáis en mi época de edad o superior, pues ya las gafas de cerca ya te hacen falta, y si no las has tenido en cuenta, una letra más gorda en el guión, para que, bueno, todas estas cosas te faciliten esa recreación que comentábamos. También un detalle, un consejo que yo os doy, si está en vuestra mano, que no siempre lo está, es que os coloquéis de frente a la zona de control, donde están los técnicos, esa burbuja donde se maneja la mesa de sonidos, porque te da una sensación de mayor control de la realidad, y entonces eres consciente cuando pasa algo raro o cuando no, estás al tanto. Si te pilla de espaldas, a lo mejor empiezas a ver a los demás que ponen caras raras y no sabes por qué, te genera una sensación de inseguridad. Y al contrario, cuando hay público, cuando hay interrupciones, cuando hay interferencias, no puedes abandonarlo todo, tú tienes que seguir. Es decir, la emisión se mantiene. A veces ocurre, pues hay público en la sala, se ríen, o gente que pasa por un pasillo que tiene que tú lo estás viendo, y eso te puede despistar, y ahí sí que tienes que tener un plus de concentración para evitar que eso, pues el que está en el otro lado no te voy a decir del mundo, pero sí de la ciudad o del lugar o de la región, pues le llegue tu voz como si no pasara nada diferente, nada extraño, ¿no? En cualquier caso, si ocurre algo, alguna incidencia, pues tú tienes que seguir hablando. Es verdad, os decía que la gente de la radio es muy maja, y lo es, y no va a ser habitual que se coman una trenza de almudévar mientras tú estás hablando, pero a veces ocurre, sobre todo en entornos donde hay mucha experiencia o se llevan muy bien. Y en esas ocasiones, si tú eres novato, pues te puede costar el no salivar o hablar como si no pasara nada, mientras el que tienes al lado pues está masticando, ¿no? Pero bueno, son casos excepcionales, y en general cuando eres nuevo te ayuda mucho. Podríamos decir que no experimentes, ¿no? Ni hagas probatina si acabas de Efectivamente, es mejor ya lo seguro. Una vez que tenemos esto todo asimilado, tenemos también unos consejos, sobre todo pues para la voz, ¿no? Y para hablar. Sí, a ver, es bueno calentar la voz. Hemos dicho, la voz va a ser tu único punto de contacto. No es como en la tele, que la corporalidad, el lenguaje del cuerpo también comunica. Aquí es tu voz. Si tienes una voz suave, gastada, cansada, porque has pasado una mala noche, pues eso se va a notar en la actitud que tú transmitas a tus oyentes. Si puedes, entrena tu voz un poquito antes. No se trata de ser aquí Pavarotti ni Montserrat Caballé, pero simplemente pues que hables un poco, que hagas algún ejercicio de modulación, pues te va a ayudar a sentirte más cómodo. En cualquier caso, consejo principal, tienes que ser tú mismo, tienes que ser natural, no intentes aparentar ni representar otra cosa de lo que eres, porque te sentirás incómodo y llegarás mucho peor. Y una cosa curiosa que yo estoy haciendo ahora, y que ya se ha notado un poquito el matiz en la voz, es sonreír mientras hablamos. Porque esto nos pasa también por teléfono. Cuando contestamos por teléfono, notamos por cómo nos dicen el diga o el sí o el quién es, si está de buen rollo o está de mala onda. La voz transmite todo eso. Entonces esa sensación positiva, ese entusiasmo, esa alegría que tenemos al aprovechar esa oportunidad de comunicar allí y ahora, pues te ayuda a transmitir con mucha más eficacia. Yo añadiría gesticular, que también da mucho pie, ¿no?, a todo esto. Mira, cuando yo trabajo la fábula, que es un subgénero muy interesante para trabajar con oradores, para entrenar, en la fábula tienes que hacer diálogo directo y poner voces, normalmente animales con caracteres diferentes, ¿no? Entonces no te sale decir, ¡y dijo el señor lobo!, si no mueves las manos, como me habéis visto hacer los que estáis en la televisión. Es mucho más difícil hacerlo porque esa actitud corporal se potencia en la voz. Y dijo el señor lobo, ¿ves? Ya no me ha salido igual porque está ahora inmóvil. Entonces, esa naturalidad al moverte, al gesticular, le da más vida, más credibilidad y más calidez a lo que estás haciendo. También tienes que hablar un poquito más despacio, con más calma que en la vida normal, porque estamos restando en la radio el elemento visual que apoya tu comunicación. Si tú dices sí y estás moviendo la cabeza a la vez y te ven, pues aunque no te oigan el sí, el mensaje que transmites es afirmativo. En la radio tiene que ser la palabra sí la que llegue con nitidez y se tiene que entender perfectamente. Por eso hay que ir un poquito más despacio. Es bueno trabajar la respiración. No me voy a extender mucho en esto, quizá en otro programa lo hagamos con más detalle. La respiración diafragmática es la que se produce cuando inspiramos, la tripa se hincha, no al contrario, y eso significa que es el diafragma el que está
el que está regulando y es lo que nos permite lanzar la voz con potencia. Evidentemente lo hacemos a través del micro, pero si la voz sale con energía, nuestro mensaje resulta mucho más contundente. Hay que alzar la voz, como dices, sin gritar, pero también hay que variar el tono, ¿no? Dependiendo en qué momento estás, el ritmo del programa, adaptarse. Claro, porque si yo estoy hablando así todo el rato y no cambio de modulación, lo que estoy consiguiendo es que el público se me aburra soberanamente. Simplemente con meterle un poquito de marcha, de ritmo, algún silencio, alguna matización, elevar la voz o hacerla más grave en un momento determinado, le estás dando esa intensidad que, por ejemplo, en las retransmisiones deportivas en la radio, pues nos hace pensar que cualquier pase en el centro del campo es casi una ocasión de gol, porque le estamos metiendo ese contenido, esos matices de emoción que el público necesita. La comunicación extralingüística visual desaparece en la radio, pero no la influencia extralingüística del sonido, de la modulación, del elevar o bajar la voz, del silencio, de todas estas cosas que vienen a enriquecer ese mensaje. Pero esto sonará forzado e interpretativo a no ser que tú estés sintiendo el mensaje. Yo no tengo que exagerar, como cuando os pongo los ejemplos, al contaros todas estas cosas porque las siento, las vivo y salen en primera persona de mí para vosotros. Entonces, sin yo ser consciente, con mi estilo personal, estoy matizando, estoy metiendo silencio, estoy elevando la voz, la estoy bajando en otros momentos y eso hace que el mensaje, el discurso suene natural y cercano y sentido. También es importante en la radio ser breve. No solemos tener mucho tiempo y además el público no nos concede mucho tiempo, se aburre si no avanzamos. Entonces vamos al grano, ideas directas, ser muy concisos, sin meternos en jardines, en situaciones complicadas o en detalles excesivos, a no ser que los presentadores o quienes estén a nuestro alrededor nos pidan esas aclaraciones o esos matices. Es mejor ir más directos a las ideas principales y algunas secundarias sin meternos en más problemas. Es importante también centrarse, dirigirse a las personas con las que estás, ¿no? Olvidarte de que hay miles de personas al otro lado de... Claro, es lo que os decía antes de ese exceso de responsabilidad. Imagínate que tú estás en antena en un programa de máxima audiencia nacional y dices, me está oyendo toda España, pues eso te empequeñece. Pero si tú llegas allí, tienes buena onda con la presentadora o con el presentador, con tus compañeros de tertulia, te pones a hablar y hablas con ellos, luego eso se está emitiendo a muchas más personas que te escuchan, pero tu sensación es de que estás en una tertulia, en una comitiva pequeña, que estás a gusto, que estás hablando de lo que tú quieres hablar, con tu entusiasmo, con tu energía y con tus ganas de poner lo propio en común, y eso te hace sentirte mucho más cómodo. También es importante no exigirnos demasiado. A ver, que no somos perfectos, que ahora me estáis escuchando a mí e incluso os puede parecer que me desenvuelvo bien, pero si analizáis con detalle objetivamente cada cosa que pronuncio, pues he metido la pata, he hecho muletillas, me he atascado en algún momento determinado, no he pronunciado, mira, ahora mismo sin quererlo, no he pronunciado correctamente ciertas palabras. No se trata de ser aquí excelsos oradores, gente intachable que no comete ningún error, porque esa no la hay en ningún lado. Se trata de ser oradores eficaces y entonces tenemos que ser comprensivos y, oye, pues hemos hecho lo mejor que podemos, hemos metido alguna pincelada, algún error, pero nuestra comunicación ha llegado con energía, con vitalidad y con verdad, con autenticidad, que eso es lo que el público valora realmente. Y que te equivocas muchas veces y no pasa nada, ¿no? Como en todos sitios. Es que realmente lo que nos extraña es encontrarnos a alguien que no se equivoca nunca, porque la sensación que te transmite ese comunicador es, esto está un poco ensayado, o esto está demasiado perfecto para lo que yo entiendo. Nos pasa a veces con los políticos, que los políticos leen habitualmente y eso hace que les resulte más difícil meter la pata. Es más fácil, una vez que dominas la técnica de lectura, leer sin equivocarte que hablar recreando sin meter la pata. Y los políticos nos suenan ajenos. Es decir, nadie va hablando por ahí con esa perfección, con esa impostura, con esa precisión del lenguaje. No, que somos gente normal y precisamente en esa normalidad nos entendemos y nos gustamos todos mucho más al comunicar. ¿Y qué pasa con las preguntas difíciles? ¿Qué tenemos que hacer con ellas? En la medida de lo posible, la técnica del jiu-jitsu viene muy bien, es decir, usar la fuerza del rival para desestabilizarlo, pero yo os recomiendo tratar de esquivarlas. A veces no queda más remedio y tienes que contestar preguntas difíciles, pero si tú puedes, evítalas, vete a lo directo, vete a lo sencillo, a lo que no va a generar polémica, siempre con rigor y con verdad. Yo lo que nunca te aconsejo es que contestes algo a lo que no sabes, pues imaginativamente o mintiendo o alterando tus ideas, porque
ese fallo en esa pregunta concreta va a poner en valor, en tela de juicio, todo lo que tú venías contando antes. Y entonces, pues es preferible reconocer, oye, pues yo esta información no la tengo aquí ahora, pero no os preocupéis que mañana me encargo de buscarla y os la hago llegar al correo de la emisora para que se la podáis dar a vuestros oyentes. Y cuando no queda otro remedio que contestar, pues muchas veces reformular la pregunta. Una pregunta difícil, capciosa, con muchas partes, te ayuda a ganar tiempo para pensar tú y al mismo tiempo para desbrozar esa pregunta y hacerla más amable. Si tú replanteas, bueno, me estás preguntando si yo estoy en política para ayudar a mi ciudad en vez de para beneficiarme a mí mismo, la respuesta es sí. A lo mejor lo que te han dicho es, tú eres un sinvergüenza que has venido aquí a medrar y quieres salir elegido para llevarte pasta a tu tejado. Y simplemente con esa reformulación ya todo es mucho más natural, mucho más fluido. Incluso el público agradece que ya no hay una sensación tan marcada de confrontación, de que alguien te está metiendo el dedo en el ojo y que tú vas a gritar en tu respuesta. Y una vez que sales de los estudios, es importante recapacitar, escucharte, hacer autocrítica, valorarte, ¿no? Claro, la preparación remota y la preparación próxima. Cualquier experiencia de oratoria que tú asumes se convierte en una baza a tu favor para seguir aprendiendo, para seguir creciendo. Yo lo hago, yo me escucho en la radio, en la tele, donde participo, hago autocrítica, no todo me gusta, tengo mucha experiencia, muchos años en esto, pero hay veces que, pues hoy he estado bien, hoy fíjate, he metido la pata aquí, he estado con esta muletilla o he estado más denso. Se trata de aprender de los errores, de aprovechar esas experiencias mejor o peor resueltas para seguir creciendo como oradores y practicar y asumir que cada nueva oportunidad que se nos presenta de hablar en público, en este caso de hablar en la radio, nos permitirá hacerlo mejor en la siguiente, en la siguiente y en la siguiente, porque ya no partiremos de la nada, de la inexperiencia absoluta, sino de una experiencia que además con ese postdiscurso, ese posanálisis que hacemos cuando nos escuchamos o nos vemos, nos enseña a conocernos mejor y a sacar el máximo partido a nuestras capacidades y también a empezar a compensar un poquito mejor nuestras carencias o nuestras debilidades como comunicadores. ¿Y qué tiene la radio para que enganche, ¿no? de esta manera? Es verdad, el que ha pasado por la radio siempre acaba con ganas de volver y le encanta, es el medio que creo que más gusta a todo el mundo en general, quizás porque es el don de la palabra el que se manifiesta, porque es la comunicación desnuda, ¿no? Más pura en torno a la palabra, que engaña mucho menos que el cuerpo, que los gestos, que en realidad esa verdad en la precisión de lo que decimos y cómo lo decimos se desbroza de toda esa parafernalia y la sencillez es lo que nos une a las personas. Hace no mucho escuchaba a Iker Jiménez, que bueno, sabéis que tenía un programa en la radio de máxima audiencia en la SER, lo dejó y se fue simplemente a hacer desde su buhardilla en su casa un podcast, Universo Iker me parece que se llama, donde pues es él con un micro y contando las cosas que en ese momento se le ocurran. Y él decía, es que esto es la verdadera comunicación, ¿no? Esto es sin equipo, simplemente con el canal de comunicación que tú eliges en tu casa, mientras el oyente te escucha pues en su casa haciendo deporte, en el coche, donde él quiera, y es una comunicación mucho más cercana, mucho más directa y humana, y quizá por eso el encanto de la radio radica ahí, porque pocos medios nos generan esa intimidad, esa confianza, esa cercanía con los emisores como las ondas radiofónicas lo hacen. Y que ahora los podcasts es una forma de consumo que es en cualquier lugar, en cualquier momento y puedes elegir, ¿no? Que es a lo que nos están acostumbrando. A la carta cuando tú quieres, es como vendría a ser la variante de las series que antes teníamos que esperar una semana para ver el episodio en la cadena de televisión en concreto y ahora la puedes ver una maratón de 8 episodios seguidos o los que tú quieras sin parar. Los podcasts también ocurre y ya el receptor decide cuándo quiere escuchar o comunicar con ese emisor que ha lanzado su mensaje. Bueno, pues nos quedamos con todos estos consejos que seguro que aquí en la casa los podemos recoger también. Así que Michel Suñé, gracias por haber estado con nosotros. A vosotros y hasta pronto. Y esperamos también que nuestros oyentes y nuestro público pues hayan podido recoger todos estos consejos para hablar en radio en un programa más de Abra Palabra.